Buenas noches, vamos a comenzar con esta tercera presentación y en esta oportunidad vamos a abordar la historia de los costos en la contabilidad. Hay documentación registrada que sistemas muy rudimentarios se empezaron a utilizar en algunas industrias de diversos países de Europa para registrar el gasto, o para nosotros el costo, que significaba llevar adelante algunas actividades industriales. Y básicamente consistían en controlar las materias primas. Con el artesanado, dice, tomó auge la contabilidad debido al crecimiento de que los capitalistas y el aumento de las tierras privadas hacían que haya que controlar las materias primas. Y un fabricante de vinos empezó a llamar un sistema denominado costos de producción. El editor francés Cristóbal Platin, establecido en Amberes en el siglo XVI, utilizaba diferentes cuentas para diversas clases de papeles importados y para la impresión de libros. Se arma también de registros contables que incluían una cuenta para cada libro que imprimía, hasta su traslado a los costos. Ya en el año 1775, 1776, estamos viendo acá, y si recuerdan de alguna de nuestras clases de economía, es donde Smith presenta la riqueza de las naciones. En 1776 también se produce la Revolución norteamericana. Hay una aparición de los costos. O sea, acá estamos prácticamente en plena revolución industrial. El maquinismo de la revolución industrial origina el desplazamiento de mano de obra por maquinaria. Y desaparecen los pequeños artesanos. Y todo este crecimiento se vuelca a tener que tener un mayor control de las erogaciones que se realizan para la producción. Desde el año 1777 se hace una primera descripción de los costos de producción por procesos en base a una empresa que fabricaba medias de hilo de lino y mostraba cómo el costo del producto terminado se puede calcular mediante una serie de cuentas por partida doble. Reconozcamos que el registro de partida doble es como la máquina de Watt a la revolución industrial. Al sistema de administración, el costeo por partida doble reviste la misma característica de la máquina. Es absolutamente revolucionario. Y ya en 1778 se empezaron a emplear libros auxiliares con todos los elementos que tuvieran incidencia en el costo. Ya en el año 1800, fíjense qué corto es el plazo, sobre todo para una sociedad que se movía muy lentamente. Fruto del desarrollo de la industria química es la aparición del concepto de costo conjunto, que en 1800 y se origina en Inglaterra. Francia se preocupó más en su principio de impulsar la contabilidad de costos. Y muestra lo dio un señor, Anselmo Payen, quien fue el primero en incorporar por primera vez el concepto de depreciación, el alquiler y los intereses a los sistemas de costos. O sea, empezó a incorporar elementos que, si bien no estaban considerados antes, ahora se los empieza a considerar. En 1827 aparece la contabilidad industrial. Un francés, fabricante de vidrios, Gordard, publicó en 1827 un tratado de contabilidad industrial en que se resalta la necesidad de determinar el precio de las materias primas comparada con precios diferentes. En el periodo que va desde 1828 a 1839 aparecen las teorías sobre el costo. Y así fue que
Carlos Bache publicó su primer libro en el que resalta la necesidad de que las fábricas establezcan un departamento de contabilidad que se encargue del control del cumplimiento de los horarios de trabajo. Y finalmente, a finales del siglo XIX, el autor Henry Metcalfe publicó su primer libro que denominó Costos de Manufactura. Se cambia entonces el modelo de registro implementado en la Revolución Industrial, ahora enfocado al registro de las actividades productivas en la fábrica. A principios del siglo XX, la estructura básica de la contabilidad conceptualiza el establecimiento de procedimientos de distribución de costos indirectos de fabricación, adaptándolo a informes de registro para el usuario interno y externo. Evaluar inventarios y realizar estimaciones tanto de materiales como de mano de obra. Ya en el año 1910 se crea la contabilidad general y con esto se asocian los procesos de costos que ahora derivan de actividades de producto. Esto después se pierde en la segunda mitad del siglo XX hasta la toma por parte de Cooper y Kaplan con el modelo de costeo basado en la actividad, pero ya vamos a llegar ahí. Entonces aparecen dos tipos de actividades industriales, las que generan por pedido del cliente y las de producción continua. Entonces acá tenemos la producción por órdenes y la producción por proceso. Y en los años 1920 a 1930, en esa década, aparece la planeación o la planificación. Entonces la contabilidad se comenzaba a entender como una herramienta de planeación, lo cual demandaba la necesidad de crear formas de anticiparse a hechos económicos históricos. Y aparece obviamente, como ustedes lo han visto en distintas materias, Taylor con su modelo de estudio científico del trabajo en la empresa esta de acero. Ya en el periodo que va del 35 al 37 aparecen los informes. La creación de informes que permiten proyectar de manera oportuna la reducción de recursos en la transformación fabril, además de ser elementos claves para la generación de estrategias comerciales. En el año 1953, la empresa Littleton, en vista de un crecimiento de los activos fijos, ve la necesidad, a través de tasas de consumo, cómo analizar los costos indirectos. Y en 1955 surge el concepto de la Contraloría como medio de análisis de las actividades de producción y también de las finanzas de las organizaciones. Ya en los años 80 se habla de secretos industriales. La empresa no consideraba que el modelo de sistema de información financiera único representara un simple elemento de acumulación de costos, sino secreto industrial. Ya en el año 1981, fíjense cómo se aceleró este periodo de registro contable, se habla por primera vez de la contabilidad de costos como alternativa estratégica para la fijación de precios en la participación de una empresa en el mercado competitivo. Y aparece nuevamente o reaparece el concepto de costeo ABC, costeo basado en actividad, a través de Cooper y Kaplan, reanalizando y redistribuyendo los costos indirectos de fabricación como costos indirectos a través de un algoritmo matemático. Bien, con eso damos por finalizada la presentación.